Yasmín Lobo, Country Manager de Sofistic para Costa Rica. Ella es máster en Dirección Empresarial con más de 15 años de experiencia en la venta de tecnología orientada a la seguridad de la información y ciberseguridad, así como en el liderazgo de equipos multiculturales y multidisciplinarios a nivel nacional y transnacional, con amplio conocimiento del mercado de la seguridad y la ciberseguridad, y la conferencia se titula En la mira del adversario. Adelante, Yasmín, bienvenida. Ya está, muchas gracias. Bueno, el micrófono y yo no mucho nos llevamos, pero bueno. Buenas tardes, es un verdadero placer para mí estar con ustedes el día de hoy, compartiéndoles de un tema que nos ocupa a todos y que le hemos titulado En la mira del adversario. Quisiera comenzar contándoles un poquito. Gracias. ¿Quiénes somos? Sofistic nace en el 2007 de la mano de especialistas en hackeo ético en España, haciendo cosas para el gobierno, temas de criptografía y algunas otras cosas, y para el 2014 deciden no quedarse solo allí y deciden moverse a Panamá, un par de años después a Colombia y 2 años después a República Dominicana, replicando el éxito que se había tenido en los otros 2 países. Para el 2019 comenzamos a formar parte del Grupo 480, que es un grupo de inversores españoles también, quienes para el 2020 deciden salir a cotizar a la bolsa española, BM Growth, y eso potencia muchísimo la organización, y ya para el 2021 deciden abrir operaciones en Costa Rica y 1 año después en Estados Unidos. Ya para este año tenemos operaciones en México y en Ecuador también. Tenemos más de 1,200 clientes en más de 21 países y somos más de 300 colaboradores. Y tenemos un SOC en Casa Matriz y tenemos réplica en Panamá y Colombia. Y aquí lo más importante y lo que me encantaría comentarles de algunas de las cosas que hacemos es este servicio de respuesta ante incidentes con tecnología de punta como lo es Darktrace, CrowdStrike, Netskope, Microsoft y Exabeam. Hemos podido darle una verdadera ayuda a los clientes con estas tecnologías y bajo la metodología Follow the Sun, donde logramos que los equipos no estén cansados haciendo turnos de noche, sino que evitamos ciertamente la fatiga de alertas. Y bueno, entrando en materia, algo pasó aquí. Bueno, la ciberseguridad definitivamente no es una moda. Constantemente hemos visto cómo alrededor del mundo los delincuentes o los ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de hacer travesuras. Y ya no es solo dirigido a organizaciones, sino a comunidades. Por ejemplo, vemos esta noticia del acueducto en Florida que fue secuestrado e intentaron contaminar el agua para dañar a la comunidad. O Twitter o Mailchimp, que no se quedaron tampoco o no fueron exentos de que estos ciberdelincuentes tomaran también información. ¿Cuáles son realmente los problemas a los que las compañías se enfrentan el día de hoy? Hay muchísimos retos, definitivamente, pero podemos hablar de algunos. La alta complejidad tecnológica. Constantemente escucho a las organizaciones decir, encuentro el qué comprar, qué hacer, pero me cuesta muchísimo que me digan cómo integro, cómo hago una estrategia, qué puedo hacer, cómo puedo avanzar. Y si a eso le agregamos el mercado tan fraccionado que tenemos en ciberseguridad, algunos fabricantes dicen que se integran con otros, pero a la hora de la verdad, por no decir un palabrón, no ocurre, no se hablan o medio se hablan y no hay convergencia entre las soluciones, y a los clientes se les complica o a las organizaciones se les complica poder atender tantas alertas, tantas herramientas y sobre todo el personal capacitado, que debería ser el tercer punto. Aquí podemos hablar de 2 cosas. La primera, que la primera línea de defensa definitivamente son los colaboradores. Nada hacemos con un montón de herramientas muy lindas y muy potentes y definitivamente la gente no está educada, un poco lo que hablaba la compañera anteriormente, en qué tienen que hacer cuando reciben correos y links que no deberían clicar, etcétera.
Y el otro reto que hay es conseguir gente capacitada. Hay un lag tremendo de personas especialistas en esta materia. Miren qué interesante. Las estadísticas dicen que las organizaciones tardan hasta 280 días en lograr detectar una brecha. Para el 2021 se habían gastado o había perdido las organizaciones alrededor de 6 trillones de dólares en ataques. Y se estima que para el 2025 casi se duplique. A esto nos estamos enfrentando el día de hoy. También hay estadísticas que cuentan que las organizaciones de e-crime manejan mucho más dinero que el narcotráfico. ¿Y cómo ocurren los ciberataques actualmente? Y así como nosotros en las organizaciones debemos estar atentos y entendiendo cómo se mueve el mercado, estos grupos son súper organizados, súper diligentes y muy expertos. Miren que para el 2018 se tomaban más o menos 9 horas y 42 minutos en lograr el objetivo, en comprometer un entorno. Para el año pasado esto se había reducido a 1 hora y 24 minutos. Y ni qué decirles del tipo de ataque que utilizan. Para el 2018, el 39% no involucraba un malware. Entonces, ¿cómo lo estaban haciendo? Para el 2022, ese 39% cambió a un 71%. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial afecta el tema de ciberseguridad? Y la respuesta es que sí. Estas personas no existen, fueron creadas con inteligencia artificial. Les crean un perfil en LinkedIn, los ligan a una empresa falsa y comienzan a hacer travesuras y a conseguir datos. Todos ustedes son muy jóvenes, entonces probablemente no sepan quién es esta. No, hay un videíto. In order to close the digital gap, we have trained thousands of people in 4 continents. We develop and train professionals in technologies like cloud, cybersecurity. Ese es. No está funcionando. Después de esto sigue un videito. Vea para que vean lo que es en vivo y a todo color el asunto. Bueno, este era un video que, donde sale hablando una actriz muy famosa española que se llama Lola Flores. Ella murió en el año 95, a los 72 años. Y lo que hacen estos especialistas en inteligencia artificial, ustedes saben que se enfocan en darle de comer información a estos algoritmos y hacen cálculos y hacen cosas maravillosas, buscan a alguien que tiene el perfil de Lola Flores. Van y le piden a la inteligencia artificial que busquen en todas las fotos, los conciertos, las entrevistas, en donde apareció la señora y copian todos los parámetros de su cara, de sus gestos, y ella dice, ¿ustedes saben por qué me reconocen? Por la voz. Y entonces no solo imitan la parte física en un deepfake, sino también en un deep voice. Y replican la voz de la señora y al final tenemos una Lola Flores del 2023. Y esto está pasando. No sé si ustedes han escuchado las famosas estafas del CEO o hacen videos con inteligencia artificial diciendo que están secuestrados y que ocupan que los liberen y hay que pasar tanta plata a tal cuenta. Y eso está pasando hoy día. Y como si no fuera poco, tenemos ahora también el tema de ChatGPT, que ciertamente ayuda a las organizaciones a hacer muchísimas cosas, pero miren que una persona que no tiene experiencia en ciberseguridad le puede pedir al ChatGPT que le escriba un código para poder violentar un servidor y tomar control. O por ejemplo, como le ocurrió a los ingenieros de Samsung, que subieron el código de sus productos para que pudiese el ChatGPT optimizarlo y al final se filtraron datos confidenciales porque lo que usted le da al ChatGPT se queda con él.
Y entonces, hablando de ese 71% que vimos hace un ratito, vimos cómo la parte de inteligencia artificial está tomando un protagonismo importante, que bueno, muchos de los expertos que comenzaron con este desafío, con este desarrollo, ya quisieron salirse y dijeron, no, esto hay que quitarle el pie al acelerador, esto no está bien. Y esto es un tren que va a toda velocidad. Pero tenemos la ingeniería social, que pareciese que sigue, aún teniendo éxito. Yo sé que ustedes conocen muy bien del phishing, de esto que hablábamos hace unos minutos, de los correos electrónicos con links falsos o comprometidos, smishing, que tiene que ver con mensajes de texto y WhatsApps, las llamadas telefónicas para estafar, y ahora hay un modelo de escanea el código QR. Lo que hacen los malos o los adversarios es que ponen rótulos en las paradas de bus, y ojalá sean paradas de bus de empresas, que sean su target. Y entonces les dicen, miren, escaneen este código y se ganan un viaje, un crucero, un teléfono, lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, la persona escanea el código, llena los datos, contesta preguntas, porque por supuesto estos atacantes son muy inteligentes y hacen las preguntas que les permita conocer a la persona y les permita conocer qué hace esta persona en el entorno organizacional, y así empiezan a colectar datos y roban información. Entonces, aquí definitivamente la identidad es el dato más preciado que tenemos en las organizaciones. Miren esta anatomía de un ciberataque. Cuando vemos estas cosas, pensamos en dos grandes grupos. Aquellos ataques que son masivos, que no tienen un target definido, o aquellos en donde el delincuente se esfuerza en recolectar la mayor cantidad de información posible para hacer un ataque bien dirigido. Y esos son los más peligrosos para las organizaciones. Se recuerdan que en los primeros slides vimos que se había reducido el tiempo en 1 hora y 24 minutos en que lograban comprometer un entorno. ¿Ustedes creen que si quitamos fases a este ataque, que ahí hay 6, se reduzca el tiempo? Las estadísticas que son tomadas del reporte de amenazas global de CrowdStrike, que es una de los fabricantes que representamos, de altísima credibilidad, ahí va el parroquial, dice que el 82% de las brechas involucran compromiso de identidad. Hace algunos años decían que era un 70%, luego creció al 72%, luego al 76% y hoy es un 82%. Y la respuesta es sí. Cuando se tienen credenciales válidas y el adversario logra entrar al entorno, ya se ganó la primera mitad del tiempo que pudo gastarse de esa 1 hora y media. Y si le agregamos el agravante de que en las organizaciones nos damos cuenta 280 días después contra qué estamos luchando. Eso es como, escojamos en cuál escenario queremos estar. Esto es sin una protección contra amenazas de la identidad. Ya no estamos hablando del dispositivo, estamos hablando de la persona y el rol que juega dentro de la organización, cómo se comporta, cómo se conecta, qué información comparte, con qué información trabaja, etc. El adversario logró exitosamente tener las credenciales de un administrador un viernes a las 4 de la tarde. Un sábado empieza a hacer travesuras y empieza a hacer movimientos laterales. Y ya para el lunes a las 10 de la mañana logró el objetivo. Y yo no quiero imaginarme lo que le va a tocar a esa empresa después para recuperarse. Y empezar a ver qué pasó y si secuestraron servidores y si mi información anda por el internet y si me están extorsionando. Una cantidad de cosas que pueden ocurrir tremendas. Este es un escenario con uno de los módulos de CrowdStrike, por ejemplo, que es especialista en temas de identidad, en donde no importa que el adversario tenga las claves o las credenciales, él hizo un acceso válido, pero ya este tipo de sistemas aprenden a entender cómo se comporta esta identidad y sin ayuda del equipo de TI puede hacer una intervención en minutos y contener el ataque. Este tiene un nombre, pero tenemos que buscar este tipo de tecnologías dentro de las organizaciones que sean de aprendizaje automatizado, de machine learning, y ahí sí la inteligencia artificial ayuda muchísimo a los equipos. Y
ahora que tenemos ambientes híbridos y que la nube ha tomado muchísima fuerza, pues miren que han crecido en más de un 95% los ataques en este ambiente. No podemos dejarle al proveedor de la nube el cuidado de nuestros datos y de nuestra identidad. Definitivamente tenemos que trabajar durísimo en esa parte. Y cuando hablamos del coste de un ciberataque siempre pensamos en plata, ¿verdad? Toda la plata que tengo que pagar y después vienen las demandas y después viene la credibilidad y la responsabilidad empresarial, pero hay algo que no tiene precio y es la reputación. Ya ustedes saben que lo que pasa en el internet se queda ahí. Difícilmente podemos borrar esa historia. Esta es una estadística de empresas españolas que dicen que además de todo lo que hablamos anteriormente, el 28% de estas empresas pierden a los clientes o pierden muchos clientes. Y ellos se recuperan muy rápido porque ahí abajito en rojo dice que el 38% de estas empresas duran una semana en recuperarse, el otro 30 y tanto en 2 y el otro 15 en un poquito más de 2. De este lado del mundo hemos visto que hay organizaciones que les toma meses tratar de recuperarse. Y bueno, las grandes empresas no están exentas a este tipo de ataques. Ahí vemos a Facebook, entre más grande la bolita es más grande el impacto que tuvo la empresa. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo hacemos para trabajar con todo este montón de cosas que está de verdad a pasos muy rápidos y no nos da tiempo, ¿verdad? Ya vimos que hay una gran necesidad de profesionales en nuestra área y bueno, ¿cómo enfrentamos la situación? Lo primero es conocer a los enemigos. ¿Qué están haciendo? Este es un ejemplo del reporte de amenazas de CrowdStrike. Ellos tienen una forma muy cómica de ponerle nombre a los malos. Por ejemplo, si el grupo se origina en Rusia, les ponen un osito, y si en China un pandita, y entonces ponen un montón de información que es de gran relevancia para nosotros. Por ejemplo, este grupo que se llama Sleepy Spider, que es solo a modo de ejemplo, ven que entregan todos los detalles, cómo atacan, cuál es la técnica que usan, si secuestran DNS, si solo roban información y cuál es el objetivo, si es financiero, si es de destrucción y cuál es la motivación que tienen. Entonces es súper interesante y esta información está ahí a nuestra mano y podríamos tener acceso a ella. Y siempre que hablamos, un día de estos estaba leyendo en uno de los periódicos nacionales que habían hecho una encuesta a una muestra de organizaciones de mercado medio y entonces les preguntaban si invertían en ciberseguridad y todos hablaban siempre de prevención. Y bueno, y la detección, ahí se iba reduciendo la cantidad de empresas que podían entender que bueno, si entra un malo, ¿qué hago? No solo tener de nuevo las herramientas, y esto es un tema de PPT, ¿verdad? Personas, procesos y herramientas. Es un banquito de 3 patas que tiene que estar juntito. No funciona si algo falta. Entonces, no solo cuando estamos en una crisis ante un ciberataque, el tema no es solo de reaccionar rápido. Tenemos que tener un equipo multidisciplinario y que cada área se encargue de lo que le corresponde. Porque si no parecemos, yo chiquitilla veía una serie muy vieja que se llamaba Los Polivoces y entonces cuando se asustaban empezaban a chocar entre sí. Y yo me imagino que ante una crisis, si no nos ponemos de acuerdo de quién va a informar, cómo lo vamos a informar, qué vamos a hacer en medio de demandas o cosas legales, definitivamente esto tiene que ser un componente de esa estrategia de ciberseguridad. Tienen que trabajar mucho, las organizaciones tienen que trabajar muchísimo en la parte de la visibilidad, lo que no vemos no existe, ¿verdad? Y entonces ahí nos tenemos que esforzar, la identidad, tenemos que proteger la identidad dentro de nuestra organización, priorizar la protección en la nube y por supuesto que la práctica es el maestro. Nosotros tenemos que estar constantemente probando lo que tenemos para poder mejorar. De lo contrario, nos vamos a quedar creyendo que tenemos todo controlado y la verdad es que no es así. Yo sé que han hablado mucho de este modelo de Zero Trust, muchísimo, porque la verdad que no es un producto. Ya hablamos de personas, procesos y de tecnologías, pero aquí estos son 6 pilares muy importantes que van desde el usuario hasta la analítica de datos.
nosotros en Sofistic creemos que si conocemos esta identidad de la que les he hablado ampliamente, cuál dispositivo tienen ellos para utilizar y hacer su trabajo y lo que requieran, conectados a una red que les permita hacer lo que necesiten hacer. Y con un cuidado adecuado de los datos sí podemos hablar de un ambiente de Zero Trust. No podemos dejar de lado algo que nos mata en tecnología y es cómo administro todo esto. Definitivamente necesitamos una monitorización continua de estas alertas. Y no solo que me lleguen 1000 alertas al día o 2000 o 3000 o las que puedan llegar a una organización, sino que me den insights que me permitan tomar decisiones de negocio, porque finalmente el negocio de un banco es el tema financiero, el negocio de un retail es vender sus productos, no es hacer seguridad. Entonces tenemos que buscar hacerlo más sencillo. Y bueno, para finalizar, a mí me hace mucha gracia este dibujillo porque tenemos en una esquina todos los jugueticos, que además son muy caros. Y tenemos que cuidar a los Daves de la organización. Tenemos que invertir definitivamente en planes de concientización que ayuden a nuestras organizaciones a hacer esa línea de defensa. Y para terminar, solo quiero contarles una anécdota. Ahora que estaba viendo a Dave ahí con Human Error en la panza. Una vez estábamos trabajando en una organización, estábamos haciendo unas pruebas de concepto y una señora grande tenía al hijo en Europa y recibió un correo y decía, vean mis fotos de Europa para que vean que los atacantes conocen a las personas dentro de la organización. La señora dice, ay, seguro le pidió a alguien que me mandara el correo y le dio clic al link. Y ya ustedes pueden imaginarse lo que vino a continuación. Y entonces sí merece la pena que invirtamos en estos temas de concientización a los usuarios para poder protegernos un poquito más. Muchísimas gracias.